Kostya contemplaba con detenimiento cómo un líquido cristalino fluía con renuencia hacia el depósito del gotero, cayendo gota a gota de manera pausada y rítmica. Detrás de cada gota que aterrizaba en el tanque alargado, su esposa Katia reposaba, su rostro adquiriendo un matiz rosado o terroso a lo largo de casi medio año. Esta extraña escena se prolongó durante casi 6 meses, resultando peculiar pero a la vez fascinante. En una historia épica entendible para Konstantin, él cuidó de su esposa, quien estaba gravemente enferma y cuyo pronóstico de salud ya estaba ligado al suyo de forma tradicional. Kostya y Katia se conocían desde que eran pequeños, compartieron aulas, paseos por el patio y asistían juntos a la Casa de la Cultura a diferentes clubes. Sin tener muchos amigos aparte el uno del otro, poco a poco se fueron acostumbrando a estar juntos. Se prometieron que no podían concebir la vida separados cuando llegara el momento de elegir una universidad después de la escuela. Así que, de la mano, decidieron ingresar a la misma institución educativa. Quizás ni ellos mismos podrían decir cuándo su relación de amistad se transformó en algo más íntimo, tierno y lleno de amor. Quizás fue cuando Katia se lastimó el tobillo durante una clase de gimnasia y Kostya la llevó a casa cuidadosamente, o tal vez cuando Konstantin resbaló en el hielo de un río cercano y se torció el tobillo. Aunque salió rápidamente del agua helada, no pudo evitar resfriarse y tener fiebre. Durante la semana, una amiga le preparaba con esmero un caldo casero, una infusión de hierbas para la tos o un reconfortante té de frambuesa antes de dormir. La conexión entre Katia y Kostya era tan fuerte que resultaba inevitable que los jóvenes se enamoraran. Compartían largas horas estudiando y paseando juntos, siempre buscando estar cerca el uno del otro. Su complicidad era tal que dejaba sin palabras a los adultos, quienes observaban con asombro cómo se entendían a la perfección, incluso en silencio, mientras sus padres los miraban con benevolencia. Bueno, quien no ha experimentado la situación de la madre de Katia y sus padres, quienes pensaron que sus hijos jugarían juntos y luego encontrarían otra pareja, pero resultó que, al crecer, Katia y Kostya decidieron vivir juntos primero y luego casarse? No puedo expresar con palabras lo alegre que fue el evento. Especialmente Bárbara Nikitisna, la madre de la novia recién casada, Surova, tenía opiniones estrictas y soñaba con casar a su hijo con alguien más adecuado que el vecino pobre. Aunque, por cierto, la familia de Katia no era tan pobre, simplemente vivían de manera modesta y sencilla. No, esta no es la nuera que imaginaba. Bárbara Nikitisna, terca y rebelde, estudió en la universidad con Kostya, por lo que Lida no es competencia para su hijo. La familia no es un empresario sencillo, sino el dueño de un salón de belleza. Por ejemplo, un amigo tiene una hija llamada Victoria en edad de casarse, quien sería una excelente pareja para Kostya. Su padre gana buen dinero en la fábrica y ha comprado un apartamento especialmente para su hija en el futuro. Están dispuestos a ayudar con dinero. Sin embargo, aquí solo hay un modesto apartamento de 2 habitaciones con los padres de Katia. Dirígete a arrendarlo. ¿Quién comienza de esta manera? En su ámbito familiar, la mujer no sentía vergüenza al desear una vida mejor para su único hijo. Claramente, una familia más acomodada podría ofrecer más oportunidades. Quizás Bárbara Nikitisna ni siquiera disimulaba sus pensamientos. Frecuentemente le recriminaba por la elección que, a su parecer, había tomado mal y le instaba a reflexionar si realmente era necesario. Pero Kostya respondía con determinación que no veía a nadie más a su lado que Katenka, la mujer a la que amaba y con la que estaba dispuesto a compartir su vida. En cuanto a las opiniones de sus nueras sobre su matrimonio, anteriormente no había sido muy cortés, pero ahora había decidido mostrar quién llevaba las riendas y quién ocupaba el lugar más importante en la vida de su hijo. Dado que los jóvenes habían alquilado un apartamento en la casa contigua para no alejarse por mucho tiempo de sus padres, resultaba sencillo para Bárbara inmiscuirse en la vida cotidiana y entrometerse en los asuntos de la joven esposa. Por lo general, los sábados no tenía tiempo, y así, ya estaba en la puerta regañando en voz alta a Sonia y a la descuidada Katia porque el desayuno de Kostya aún no estaba listo. Los suelos no relucían con la pulcritud necesaria para recibir a nuestros queridos invitados. Al principio, el hijo intentaba en repetidas ocasiones hacer que su madre se sentara. Al observar los ojos de su esposa rebosantes de lágrimas, la situación tomó un giro inesperado.
No existía la más mínima intención de simplemente vetar la presencia de la madre en su hogar. Para Bárbara, todo lo demás era simplemente niquitizna. La estrategia falló estrepitosamente cuando aún quedaban varios días hasta el fin de semana y, estando aún juntos con su nuera, ya ansiaban un cambio en el comportamiento de la anciana. Fingió ser la persona más enferma del mundo y, en ese instante, planeaba llamar a su hijo para despedirse de él. Este juego comenzó cuando estaba segura de que Katia y Kostya estaban ocupados. Con planes para la noche, como una visita al cine o al teatro, llamó a su único hijo para que tomara la mano de su madre. Podría ser que ella quisiera escapar a otro mundo, como en otras ocasiones. Konstantin comenzó a darse cuenta de que su madre simplemente estaba aburrida y disfrutando a expensas de él y Katia. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto, a menos que algo inesperado surgiera en el horizonte y su hijo y nuera pudieran interponerse en su camino. Bárbara Nikitina fue aceptada. Para molestar de forma diferente a la joven familia, de repente se descubrió que su vivienda llevaba tiempo necesitando una limpieza a fondo, arreglos estéticos o cualquier tarea que demandara la presencia personal de Katia y Huesos. En cuanto la hija, el padre, Lo, y su hijo entraron, la joven recibió de inmediato valiosas indicaciones sobre qué hacer en el apartamento. La madre de Kostya, por su parte, llevó a Kostya a la cocina para disfrutar de una taza de té. A pesar de que al principio intentó oponerse, mencionando que Katia los acompañaba y que trabajarían juntos antes de tomar el té. Bárbara Nikitina comenzó de inmediato a dar un discurso sobre cómo en su tiempo las nueras no eran tan holgazanas y lo complicado que resultaba asistir un poco a la madre de su esposo mientras ella disfrutaba de una bebida caliente en compañía de su único hijo, su único pariente espiritual en todo el mundo. Kostya se rindió al instante y se sentó con su madre detrás de una puerta cerrada. Mientras tanto, Katia se ocupaba de lavar el suelo y trapear. Desde hacía mucho tiempo había deseado poner en su lugar a su tía y hacerla callar, pero lamentablemente siempre había temido la reacción de su esposo. Desde su infancia, ella sabía que la madre de Kostya la quería mucho, se preocupaba por ella y era extremadamente fuerte. El hecho de que lo hubiera criado sola tras la prematura muerte de su padre significaba que debía esforzarse por ganarse su amistad. Kostya solicitó a su joven esposa que mostrara paciencia con su madre y aguantara tanto como pudiera. Aunque le aseguró que no quería que la ofendiera, ella echaba de menos a su único hijo y a veces se permitía ciertas libertades. Katia siempre quiso preguntar a su esposo cómo reaccionaría si sus padres se comportaran de la misma manera, pero no se atrevió. Al final, decidió ser prudente y ceder un poco, haciendo lo que le pedían o le ordenaban. A pesar de que Kostya elogiaba y aprobaba verbalmente la sabiduría femenina de su esposa, Katerina a veces ansiaba expresar su frustración por la falta de respeto hacia sus propias necesidades. Detestaban los días festivos y los fines de semana, ya que la presencia de su suegra era máxima en esas ocasiones. En cada festividad, como el Año Nuevo o fechas señaladas en el calendario, la pareja celebraba todo con. Bárbara Nikitina era una presencia constante en la vida de sus padres, ya que todos vivían en el mismo terreno. A pesar de los intentos de Katia por acercarse a sus padres, siempre era apartada por Bárbara Nikitina. Esta última se quejaba de que no era apropiado que una mujer casada vagara por las casas de otros, y que Katia debería seguir a su esposo. Kostya, por su parte, no tenía razones para separarse de su madre, ya que había sido su compañía constante y había cuidado de ella toda su vida. Por lo tanto, Katia podría visitar a su familia más adelante, pero debía irse de vacaciones con ellos para que no se sintieran solos. En general, si un hijo se casa, por lo tanto, evita mostrarte ante la mirada materna y ni siquiera te atrevas a cruzar el umbral de su morada en estas vacaciones si Kostya optó por quedarse junto a su esposa y recordarle a su madre que cuenta con ellos. A pesar de todo, la visita con regularidad y los padres de Katia no han estado en su hogar desde hace medio año. Las lágrimas de su madre brotaron instantáneamente, Bárbara Nikitina se sintió desamparada, con su único hijo como único sostén, mientras su nuera le jugaba una mala pasada. La familia de Katia rebosa de presencia, sus padres se respaldan mutuamente y ella no tiene a nadie con quien compartir una palabra en una noche de celebración. Kostya siempre se veía forzado a ceder ante la presión de su madre,
mientras que Caterina intentaba desafiarla a sus espaldas. La madre siempre parecía tener la razón, mientras que Caterina y Kostya eran vistos como egoístas que no valoraban a sus padres. Caterina se preguntaba cómo había logrado molestar tanto a la madre de su esposo, a pesar de haber sido siempre amable y atenta con ella. A pesar de sus esfuerzos por ser respetuosa y cariñosa, ahora se encontraba en una situación complicada. En general, Caterina era una persona tranquila y amorosa. Para ella, Kostya esperaba que su suegra se acostumbrara con el tiempo a su matrimonio y tuvieran más tiempo juntas. Su amor había sido probado a lo largo de los años, ya que se conocían desde la infancia. A pesar de esto, la situación no mejoraba. Bárbara Nikitisna, acostumbrada a la vida citadina, decidió adquirir una casa de campo. Katia no dudó en insistir en que Kostya pasara más tiempo con su madre. No en compañía de su joven esposa, sino descansando en las camas de su madre. Resulta relevante que Kostya mismo no consideró esta situación como un gran inconveniente. Expresó que podía distribuir su tiempo entre Katia y su madre, y en general, consideraba beneficioso que todos estuvieran juntos en la casa de campo, fomentando la comunicación familiar. El joven no demostró vergüenza por el hecho de que estas interacciones siempre culminaran en la humillación de su esposa, a pesar de que ella no parecía percatarse de ello. Caterina, por otro lado, comprendió claramente la situación y no le agradó. Sin embargo, ¿qué opciones tiene una mujer que no ve más allá? El amor apasionado que sentía hacia su esposo joven le impedía analizar objetivamente la situación y poner a Bárbara Nikitisna en su lugar de una vez por todas antes de que la madre de su esposo tuviera la oportunidad de establecerse cómodamente en la dacha y dejar a la desagradable Katia completamente desatendida en sus quehaceres. Cuando ocurrió la tragedia, los padres de Katia fallecieron en un accidente en las montañas. Más tarde, intentaron sin éxito ir de excursión para conmemorar su próximo aniversario de bodas, lo que, por supuesto, dejó a la joven profundamente afectada por lo sucedido, contando con el apoyo de Kostya, quien conocía bien a los padres de su esposa. Incluso desde temprana edad, Bárbara Nikitisna no ignoró el hecho de que su hijo estaba pasando más tiempo con su esposa, por lo que decidió abordar la situación de inmediato. ¿Por qué tanto alboroto? Estaban en el antiguo departamento de los padres difuntos de Katia, que ella había heredado, y Bárbara Nikitisna le pidió que dejara de crear tensiones. Su hijo nunca fue propenso a quejarse, pero con Katia, en su opinión, parecía haber perdido su masculinidad. Katia no tenía la fuerza para enfrentar las discusiones y peleas con su suegra, y Bárbara Nikitisna aprovechaba esta situación. Esta vez, se dirigió a su hijo, quien, con una expresión concentrada, se desenredaba de la situación en el otro apartamento. ¿Por qué guardas silencio? Konstantin ha perdido su voz. Esta joven te está llevando a su dominio y te sientes contento de que en nuestra familia nunca haya habido hombres involucrados con amapolas y por eso has optado por adentrarte en el reino de tu esposa. Sí, ella te guiará, estás bajo su control, y en lugar de ser muebles en su hogar te convertirás. Kostya respondió de manera apática a su madre y, continuó girando lentamente las cerraduras. Ya se había acostumbrado a su personalidad y confiaba en que su amor y el de Katia, unas pocas palabras aquí y allá, no estaban en peligro por las acciones. Eso era lo que todos tenían en mente, al no haber logrado la reacción deseada de manera evidente. Bárbara Nikitisna comenzó a divagar sobre diversos temas. Oh, Katyusa, ¿sabías que hay una celebración en tu calle? ¿Y qué enterraste a tus padres? Además, mencionó que su apartamento se dañó, aunque es pequeño y estrecho, sigue siendo mejor que no tener nada. A pesar de que era su herencia, perecerás por ella, aunque seguirás contando con un techo sobre tu cabeza. Ay, ¿por qué tus progenitores no se asentaron antes? Adelante, observa, y si no dañaras la existencia de mi Kostya, elegirías a otro ser para ti. De lo contrario, no habrá un nuevo día para nadie. Por lo tanto, decidiste quedarte con mi hijo. Al escuchar estas palabras, Caterina apretó los puños con determinación y luchó por no lanzárselos a su madre, su esposa, pero ya era demasiado. Incluso Kostya, quien normalmente ignoraba la mayoría de las palabras de su madre, apartó la mirada del candelabro y le rogó a su madre que se callara. Madre, Katia está muy triste, ¿acaso tienes algo de compasión en tu ser o no? ¿Por qué actúas así?
Bárbara Nikitisna? Fingió sentirse profundamente herido por las palabras de su hijo y contestó que no había dicho nada incorrecto, simplemente era bastante evidente. Si su hijo no lo veía por sí mismo, entonces era simplemente un ingenuo que aún no había alcanzado la madurez para tener un pensamiento adulto. Tras esto, Bárbara Nikitisna se marchó del apartamento con una actitud elevada, dejando un incómodo silencio en la habitación. Katia deseaba preguntar a su esposo cuánto tiempo durarían esas visitas y cuánto tiempo tendrían que soportar a su madre, pero comprendió que era inútil según las palabras de Kostya. Permaneció siempre junto a él, sin embargo, en cuanto su madre se acercaba, el joven experimentaba un cambio radical y dejaba de ser la sólida columna de apoyo que era en privado. Konstantin también se sentía desplazado y temía reconocerlo, no solo frente a Katia, sino también ante sí mismo. Según las palabras de su madre, lo veía como un grano totalmente racional, por ejemplo, no mostraba mucho entusiasmo por mudarse al apartamento de su esposa, a quien conocía desde la infancia. Kostya lo intuía. Después de que comenzaron a habitar verdaderamente el territorio inflado, las reglas del juego se transformaron y ya no era viable simplemente ignorar los engaños de su madre. Sin embargo, él estaba acostumbrado a poder responder de manera significativa. Ahora parecía que ambos estaban contentos, sin importar lo que sucediera. La madre tenía razón, pero no podían evitar mudarse, ya que el alquiler mensual era considerable para una familia joven. Por simple economía, tuvieron que empacar sus pertenencias. Katia ya imaginaba viviendo en el apartamento del difunto. El cálculo que la joven había hecho sobre el hueso paterno resultó acertado, tenía la intención no solo de cesar por completo, sino también de restringir considerablemente las visitas a la madre de su esposo. Sin embargo, Bárbara Nikitina, una anciana extravagante y obstinada, no concebía otro propósito en la vida más que entrometerse en la familia de su hijo, por lo tanto, no tenía la intención de permitirlo. La joven nuera no se atrevía a editar la partitura ni siquiera en la comodidad de su hogar. Kostya y Katia se trasladaron y poco a poco empezaron a adaptarse a su nuevo entorno, mientras Katerina aún no se había mudado tras la inesperada pérdida de ambos. El ánimo de los padres y la niña estaba melancólico, deseaban animar a su amada y enseñarle a disfrutar de la vida de nuevo. Por ello, dedicaron tiempo a idear alternativas poco convencionales para entretenerse juntos. Kostya decidió sorprenderla con una cena romántica para dos, pidiendo pizza para llevar en una pizzería cercana y decorando la mesa con una docena de velas. También consideró llevar a Katia a dar un paseo por el vecindario fuera de la ciudad. Finalmente, la invitó a ir de compras en su día libre. Él dedicó todos sus esfuerzos a hacer feliz a su esposa y darle ánimos. Bárbara Nikitisna notó cada uno de sus gestos, aunque ahora le resultaba más complicado aparecer sin ser invitada. Si surgía un conflicto con Katia, ¿en qué bando estaría Kostya? Bárbara Nikitisna, con su sabiduría y experiencia en disputas familiares, sabía cómo manejarse en estas situaciones. Para lograr que Kostya se posicionara claramente a su favor y no dudara en apoyarla, era necesario encontrar una estrategia única que garantizara su respaldo incondicional. Hace muchísimos años, antes incluso de que naciera su hijo Bárbara Nikitisna, ella ya padecía la presencia opresiva de una suegra tirana que compartía techo con ellos por falta de alternativas. Esos tiempos, ahora grabados en su memoria como los más sombríos, pesados y desesperados, serían la razón por la cual Bárbara Nikitisna podría haber llegado a odiar a su inocente nuera si no fuera por la intervención de su suegra. Por lo tanto, ¿por qué permitir que esta joven cerdita tome las riendas de la historia? No, de ninguna manera. Ella se aseguraría de que Katia siguiera viviendo. A Bárbara Nikitina no le agradaba ver a su hijo Uva cerca de su nuera. Se sentía incómoda al presenciar cómo él siempre le llevaba flores, cuestionando la necesidad de tener una escoba en casa. Preferiría que esta situación beneficiara más a ella, observando desde la ventana cómo los jóvenes regresaban de la tienda. Katia caminaba con las manos vacías mientras su hijo luchaba bajo el peso de 2 enormes bolsas del supermercado local. ¿Qué efecto tendría esto en su salud? Esta era la situación de Katia. ¿Acaso desconoce la complejidad que implica criar a un niño en buena salud? ¿Qué motivos tiene Bárbara Nikitina para cuidarlo con tanto esmero? Por lo tanto,
La idea de salir corriendo en pijama y reprender a tu nuera frente a todos puede ser tentadora, pero ninguna venganza es satisfactoria, ya que es agridulce y fría. Debemos tener paciencia hasta que Kost se canse de jugar como un cachorro enamorado. En casa, Bárbara Nikitisna no encontraba alegría en nada y no podía apartar sus pensamientos constantes sobre su hijo. Empezó a llamarlo el doble de veces de lo habitual mientras él estaba en el trabajo, y si Konstantin le decía que no podía hablar con ella indefinidamente, ella se ponía a llorar y lamentarse de que nadie la necesitaba. Mientras envejece, su hijo ha dejado de llamar y rechaza hablar por teléfono desde que se casó. ¿Por qué resignarse a quedarse sola en el sofá y esperar la muerte? Quizás debería acercarse a la cama y descansar. En ese momento, Kostya no se molestará en prestar atención a su madre. Por otro lado, Sabesinski nunca aparecería, ya que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Ahora tenía la oportunidad de acercarse nuevamente a su hijo y alejar a su insípida y poco prometedora esposa. Observando cómo su suegra se deslizaba hacia la casa de sus padres, resplandeciendo como un reluciente samovar de cobre, Katia se sintió renovada. Durante un instante, me sentí incluso desconcertado. ¿Cómo se atrevió a aparecer aquí después de todas mis advertencias? Antes de que la joven anfitriona pudiera articular una mínima parte de sus pensamientos, Bárbara Nikitisna tomó la palabra. ¿Qué pasa contigo, Katia? No me mires así. Vine en respuesta a la invitación de Kostya para entrar. Estaba aburrido sin su madre. Él no comprende del todo la situación. Debes mostrar más sensibilidad hacia las necesidades de tu esposo, no puedes ser tan fría. Con un gesto decidido, la anciana apartó a su nuera y se adentró en la habitación donde su hijo reposaba en el sofá, para ser justos. Es importante destacar que el joven de mejillas sonrosadas no mostraba tristeza ni desorientación, sino que irradiaba alegría y satisfacción con la vida. A pesar de esto, Bárbara Nikitina no dudó en empezar a sacar con entusiasmo todas las provisiones de comida que había traído y colocarlas en la mesa baja de café. Mientras lo hacía, expresaba sus preocupaciones sobre la situación de su hijo y cómo posiblemente estaba viviendo sin el apoyo habitual de una madre y sin la oportunidad de evitar trabajos pesados, como cargar constantemente bolsas. Kostya trató de argumentar con su madre acerca de las compras, impidiéndole subir al tren. Después de reprenderla y marcharse, él y Katia encontrarían la manera de explicárselo, como ya habían hecho en ocasiones anteriores. Mientras tanto, su esposa no daba señales de vida, quizás optando por esperar a su querida suegra en algún rincón de la cocina o del dormitorio. Sin embargo, Bárbara Nikitina no tenía intención de irse sin llevarse a su hija consigo. Ante el caos, no lograba comprender dónde encajaba la inútil niña, ni cómo actuar cuando la madre de su esposo estaba de visita. Un espacio en la cocina se destinaba a preparar y servirte con diversas delicias. Tras un rato de lamentos por parte de su madre, Kostya se cuestionó también sobre su paradero. Tras despertar junto a su querida esposa, el hombre se puso en pie y recorrió cada rincón del apartamento en busca de Katia, quien parecía haberse esfumado en el aire. Sumergiéndose en la incertidumbre, Konstantin se sumergió en el desconcierto al no encontrar rastro de ella. Sin dudarlo, agarró el teléfono y marcó el número de su esposa, pero nadie contestó, parecía que se había esfumado para estar con otros. Bárbara Nikitisna, observando con celos cómo sufría su hijo, le preguntó con inquietud, pero Kostya optó por no responder a su madre. La preocupación comenzó a apoderarse de él, preguntándose dónde podría haber ido y sin tener idea de a dónde dirigirse en busca de respuestas. En silencio seguía, sus nervios destrozados por los prolongados pitidos. ¿Por qué permitió que su madre viniera hoy? ¿Por qué no la detuvo al empezar a ofender a Katerina? Ahora es evidente que para su esposa fue la gota que colmó el vaso y simplemente se marchó para no tener que soportar más las tonterías de su suegra, los delirios de su madre. Konstantin dirigió la mirada hacia su madre. Mostró una actitud hostil cuando, como de costumbre, ella empezó a acariciarle la mano y a afirmar que la desaparición de su esposa no le causa temor y que aún habrá tantas mujeres como Katia en su vida como él desee, y una mujer tan descuidada y poco atractiva, para decirlo suavemente, no sería considerada un valioso premio en el mercado matrimonial para un hombre joven.
Todas estas discusiones no solo no lo consolaron, sino que ni siquiera lo irritaron en lo más mínimo. Podría comprender por qué su madre se burla tanto de Katia y ahora lo atormenta con celos femeninos comunes. ¿O acaso veía a Katia de manera parcial? No, es más probable que sea su madre quien la juzga con demasiada dureza y ahora no puede ver a nadie en ninguna parte. Caterina pudo haber actuado cuando Nikitina se percató de que su hijo ya no le prestaba atención. Mientras se dirigía a casa, la anciana se detuvo en el pasillo y no pudo evitar sentirse indignada porque su hijo ni siquiera quería acompañarla. A pesar de que afuera ya estaba oscuro y daba miedo, Kostya la miró con extrañeza y guardó silencio. Al principio, Barwarts debería callarse y regresar a casa sano para no convertirse en un objeto de su desprecio. Sentado en una silla con el teléfono en la mano, Kostya se quedó dormido, y de vez en cuando en sus sueños le parecía ver el dispositivo. Se escuchará un sonido agudo al llegar y un número conocido se mostrará en la pantalla. Lamentablemente, el teléfono estaba en silencio total, como un pez, y aún no había noticias de Caterina hasta la mañana siguiente. Kostya cerraba los ojos y se sumía en un breve sueño, luego salía a contemplar la noche, sintiéndose muy culpable por lo ocurrido. ¿Cómo había sido tan indiferente a las necesidades de su esposa? Solo anhelaba tranquilidad en su hogar y había permitido que su madre impusiera su autoridad donde no debía haber intervenido. La luz del día se filtraba a través de la ventana. Katia pasó desapercibida, lo que alertó al hombre sobre la ausencia inusual de su esposa en casa durante la noche. Preocupado, en vez de alistarse para el trabajo como de costumbre, Kostya decidió contactar a los amigos y colegas de Katia para saber si estaba en su lugar de trabajo. Mantuvo la esperanza hasta que el museo donde ella trabajaba como guía confirmó que no había sido vista ese día. Incapaz de quedarse sin hacer nada, decidió investigar dónde podría estar y con quién pasaba su tiempo. Aunque la idea de que Katia estuviera buscando consuelo en otra persona cruzó su mente, decidió apartar esos pensamientos, negándose a creer que fuera posible. Caterina se contuvo de arrasar con todo debido a palabras sin sentido, no por los chistes cómicos de su madre. Quizás Kostya salió a la calle y se puso a observar el patio, donde no había indicios de la presencia del barco. Miraba con resentimiento a través de las ventanas. El hogar de su madre, bueno, está bien, todavía está en conversación con ella. Sin duda, me encargaré de comunicarme con ella para que asimile de una vez por todas las normas de su familia y las de Caterina, establecidas únicamente por ellos dos y nadie más. Lamentablemente, ninguna idea brillante contribuyó a encontrar una esposa. Kostya ya estaba considerando recurrir a las autoridades, pero luego recordó que no iniciarían una búsqueda si había pasado tan poco tiempo desde la desaparición. Sí, reflexionó por un instante, pero para él había sido una eternidad. Después de un suspiro profundo, Kostya regresó al apartamento, cuestionándose si era posible recuperar la esperanza. Sentado enclaustrado entre las cuatro paredes, el joven no percibió la mirada de su madre que lo espiaba desde la ventana de su propio hogar. El corazón de la anciana burbujeaba de envidia. Reflexionó sobre cómo, al elogiar a su nuera con palabras cariñosas que eran sinceras, ésta se había marchado de inmediato, dejando a Kost en un estado de sufrimiento. ¿Acaso estaba fingiendo su dolor para provocar a su madre? Varvara Nikitina imaginó cómo sería la vida de su hijo si su nuera desapareciera para siempre, y concluyó que era una opción favorable para ella. Con el transcurrir de las horas, Kostya inevitablemente sentirá ansiedad y empezará a buscarla. Después de tranquilizarse, dirigirá su atención hacia las chicas que residen allí. Desde la infancia, su corazón ha pertenecido a Katia, sin desviar la mirada hacia nadie más. Si alguien cuestiona esto, solo recibirán risas. No es conveniente limitar al chico en su camino para conocer a diversas personas. Las chicas incluso podrían compartir su vida con alguien más. No es necesario apresurarse en formar una familia sin descendencia. Vivirá plenamente hasta los 40 años. La vida de una mujer es fugaz, por lo que debe apresurarse para concebir. Cualquiera estaría encantado de darle un heredero a Kostya, al menos. El niño no llegará tarde a casa, seguro de que no se perderá en la mirada atenta de Varvara Nikitina. Estaba convencido de que sus huesos no permanecían inmóviles.
Por tercera vez, recorrió el perímetro del apartamento, explorando cada habitación, la cocina, el pasillo y el baño, como si en algún rincón se escondiera una puerta secreta que le permitiera escapar discretamente de su esposa y evitar así la mirada demasiado vigilante de su suegra y su lengua afilada. Comenzaba a sentirse molesto con su esposa, cuestionándose quién actúa de esa manera. Al menos, podría haber dejado alguna pista sobre su paradero y compañía. ¿Qué estaría haciendo ella en ese momento? Observa ahora, siéntete inquieto, angustiado. Sin embargo, enseguida Konstantin lamentó su deseo de obtener alguna noticia sobre su esposa, ya que su teléfono sonó y un número desconocido se mostró en la pantalla. Konstantin Petrovsky interrogó a una voz masculina al otro lado del teléfono, mientras Kostya se imaginaba instantáneamente a este hombre desconocido para él. ¿Estará realmente junto a Katerina en este momento? ¿De qué manera podría ella y de qué manera podría él? Antes de que el hombre perdiera por completo la compostura y comenzara a decir disparates a un desconocido, Nesterenko, el investigador, intervino. Necesitas expresarte, el tema en cuestión involucra a tu esposa y es cierto, Kostya. Sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies y de repente su garganta se secó tanto que apenas podía tragar su saliva, la cual se volvió viscosa. El detective Nesterenko pidió a Kostya que se presentara en la comisaría de policía con su pasaporte para hablar sobre el paradero de Katia. A pesar de los escalofriantes intentos de obtener información, Kostya no se vio afectado. Una sola palabra pronunciada por el detective lo hizo comprender al instante. Por lo que parece haber vivido en primera persona, el militar sigue llegando, aguardo para conversar. Kostya mismo no lograba recordar cómo corrió hacia la comisaría por esto. Un investigador desconocido se detuvo para esclarecer el destino de Katia. Átomo se quedó mirando sus manos sin saber qué decir. El agente descubrió que la noche anterior, cuando Katia estaba sola en el parque, fue atacada, posiblemente con intenciones de robo, de alguna manera, y la mujer fue golpeada brutalmente y dada por muerta. El parque se encuentra alejado de las viviendas porque nadie escuchó sus gritos, solo por la mañana fue hallada por transeúntes al azar. Allí los dueños de perros solían dejar a sus mascotas antes de ir al trabajo. Una ambulancia se llevó a la joven y, al revisar su bolsillo, una enfermera encontró una placa de identificación con el nombre y apellido de Katia. Con estos datos lograron contactar a su esposo y ahora él puede dirigirse al hospital para obtener información sobre la condición de Katia de inmediato. Konstantin tampoco fue al hospital, sino que partió sin comprender el rumbo. Si solo ella siguiera con vida. Si tan solo no hubiera heridos. En el hospital, no podían satisfacer sus deseos. Los encargados del área de traumatismos donde su esposa fue llevada tras un ataque dijeron que esas lesiones suelen ser complicadas de sobrellevar. A pesar de las sombrías predicciones, él se aferraba a la esperanza. El hombre se esforzaba por mantener la calma, pero solo pudo articular, por supuesto, el tratamiento de Katia será costoso. Aunque la enfermera le entregó la lista de medicamentos y suministros, él desapareció, simulando interés en el asunto. No dejó rastro, solo recibió respuestas evasivas y ninguna prisa por ofrecerle resultados concretos. A pesar de todo, el estado de Catherine era delicado, con un diagnóstico de contusión cerebral. Numerosas fracturas en las extremidades y en los huesos de la pelvis, pero la fractura de la columna por compresión era la más inquietante para los médicos. Kostya comunicó a Katerina la devastadora noticia de que probablemente nunca volvería a caminar, lo que dejó al joven sumido en la desolación y la desesperación. Ante esta situación tan desgarradora, Katerina, quien solía ser alegre y sonriente, permaneció en silencio durante un largo periodo, convirtiéndose en un enigma para su esposo. Porque la luminosidad en los ojos de ella se desvaneció y se sumieron, adquiriendo la apariencia de los de un difunto, mientras su voz dejó de fluir como un arroyo fresco en primavera con cada semana transcurrida en la cama del hospital, luchando por mejorar la condición de Katia. Cada día, Katia se tornaba más pálida, con sus huesos frágiles asomando bajo la piel y sus venas azules marcando su cuerpo. En ocasiones, Kostya temía enfrentarse a la mirada de su esposa. Experimentó compasión hacia ella, al igual que experimentaba compasión por ella. Además, Kostya se responsabilizaba únicamente a sí mismo de todo.
Ay, si tan solo en esa trágica jornada no hubiese extendido la invitación a su madre para que visitara su hogar. Todo podría haber tomado un rumbo totalmente distinto. Incluso si la hubiera invitado, habría vigilado con atención cada palabra que ella compartió con su esposa. Aunque se distrajo de la conversación, no permitió que Caterina simplemente empacara y se marchara de casa para recibir tratamiento, ya que había gastado una gran cantidad de dinero en la recuperación de Katia. Kostya vendió su automóvil y vació sus ahorros para ayudar a su esposa, recurriendo incluso a pedir prestado a amigos y colegas. Bárbara Nikitisna estaba al tanto de la desgracia de su nuera, aunque su hijo le contó la situación, considerándola indirectamente responsable. En ese momento, la madre decidió actuar ofendida, fingiendo estar herida en lo más profundo. ¿Cómo podía pensar que tenía algo que ver con la salida nocturna de su excéntrico hijo? Por lo tanto, junto a ella. Y demanda que Katia dé explicaciones por sí misma y no arrastre a otros a esta situación, aunque notó que su hijo no estaba completamente de acuerdo con ella. Bárbara Nikitisna reconoció incluso para sí misma que Kostya estaba mucho más inquieto de lo que ella podía admitir en un principio, cuando solo recibió la llamada de su hijo con la noticia de que después de unas semanas todo se calmaría y Caterina regresaría a casa, aunque por supuesto necesitaría estar sola por un tiempo. Nadie le impediría a la madre visitar a su único hijo, pero cuando se hizo evidente que la enfermedad de Katia no era temporal, sino permanente, Bárbara Nikitisna cambió de parecer. Ahora consideraba crucial asegurarse de que su hijo dejara de soportar el peso de 6 sobre la cama de su esposa, simplemente le resultaba doloroso verlo ir al hospital una y otra vez. Después de que Katia recibió el alta y regresó a su apartamento, sus manos se vieron abrumadas por paquetes de pañales y alimentos especiales. Pasó noches en vela, dedicada a cuidar, llevar agua y entretener al paciente cuando no podía dormir. ¿Quién hubiera imaginado que el esposo se sumergiría de lleno y lucharía con tanto empeño? Kostya obtuvo beneficios económicos de los azotes y apoyó a Caterina en su tratamiento y recuperación. Bárbara Nikitisna, por otro lado, no tuvo que renunciar a nada que su hijo no quisiera para sí mismo. Decidió descuidarse y optó por celebrar las festividades a distancia, evitando contratar una enfermera. En su lugar, aprendió a preparar sopas saludables y a dar masajes. Aún así, estas nuevas habilidades no eran todas las que el joven adquirió para estar al lado de su esposa y atender sus necesidades con sensibilidad. A pesar de que Katia hablaba de forma ininteligible, su devoto y confiable esposo no se vio afectado por ello. Comprenderla de un vistazo, en su sentido más literal, él siempre se esforzó por alegrar y entretener a la joven. Contrató a los mejores expertos en rehabilitación, adquirió productos especiales para el cuidado de pacientes postrados en cama y prácticamente dejó de salir de su apartamento para estar cerca de Caterina todo el tiempo. Kostya la alimentaba con una cuchara, la bañaba, le peinaba con un toque sutil de maquillaje, ponía música en la habitación, todo esto con un amor y una paciencia excepcionales. Bárbara Nikitisna aguardaba a que su hijo se aburriera de jugar con lo que llamaba su muñeca de tamaño natural, refiriéndose a su enferma nuera. Al buscar algo más emocionante que simplemente permanecer al lado de su cama día y noche, Konstantin gastó todo el dinero que había ganado en Katia. Ella consideró injusto que, debido a la imprudencia de alguien y a una visita al parque nocturno de la ciudad, Konstantin ahora estuviera pagando con sus nervios, su salud y sus finanzas. En más de una ocasión, intentó explicarle a su hijo que debía llevar a su esposa a un lugar donde especialistas pudieran cuidarla y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, Kostya se negaba rotundamente a escuchar lo que su madre intentaba comunicarle: no, mamá, no puedo. Se estaba discutiendo la posibilidad de hacerlo con ella en otro lugar que no fuera el dormitorio. Catherine seguía dormida. También soy responsable de lo que le sucedió a ella y no volveremos a mencionar esto, a menos que desees discutir conmigo. Conozco bien cómo manejar el dinero y dónde disfrutar del tiempo libre, sería preferible que dejaras de regañarme sobre este asunto, pero Bárbara Nikitisna no renunció a la idea de tener la oportunidad de criticarla demasiado tarde. Ella desea tener un hijo. ¿Quién podría ser engendrado por este paralítico? Claro está que no engendrará a nadie, lo que implica que cualquier hombre común a su lado.
A menos que desee arruinar por completo su vida y la obstinada mujer haya decidido separar a su hijo de su nuera, sin importar el costo, la oportunidad no se presentó de inmediato para Katia. En ese momento, el hueso había permanecido inmóvil durante casi 9 meses. Un día lo llamaron y le pidieron que viniera a trabajar, algo inusual se estaba planeando. El joven, que trabajaba como arquitecto, comprendió que cada solicitud que hacía al personal era una petición de la administración. Una contribución significativa a la recuperación de Katia. El único problema era, a quien debería pedirle que se sentara junto a mi esposa para qué. Para no abandonarla en la estacada, en cuanto terminó la fiesta, todos los amigos de Katia se esfumaron rápidamente. En medio de la tragedia que rodeaba a todos, solo Ope permanecía como un rayo de luz para la niña sin familia ni amigos. Por lo tanto, decidió solicitar la presencia de Nadiya junto a la cama de Katia durante varias horas. De manera tímida y dubitativa, optó por llamar a su madre, quien necesitaba partir con urgencia. Nadiya debía asegurarse de cerrar las puertas detrás de ella si su estadía en la oficina se prolongaba. Bárbara Nikitisna era la persona más indicada para asumir el rol de asistente, según Nera y sí. Pasó un tiempo junto a su nuera en el salón, y solo la idea de finalmente llevar a Kostia al público convenció a la anciana de regresar a casa. Le pidió a su hijo que se tomara su tiempo y cumpliera con sus responsabilidades. Aseguró ser amiga de Katia, permitiéndole la entrada y prometiendo enviarla más tarde si era necesario, antes de colgar con determinación. Ahora mi hijo necesita a su madre, es grandioso, pensó, anticipando que la esposa discapacitada pronto sería prescindible. Bárbara Nikitisna no aguardó el momento teórico de la llegada de Nadia. Al observar a través de la ventana a su hijo corriendo por el patio hacia la parada del autobús, la anciana salió del apartamento, atravesó la zona donde los niños jugaban al escondite y ascendió al piso deseado. En ese momento, Caterina se encontraba en su plenitud, sin que nadie se cerniera sobre su alma, la cosiera o la controlara. Bárbara Nikitisna ingresó en la habitación sin hacer ruido y se detuvo junto a la cama donde su nuera dormía, volviéndose transparente y ligera. ¿Qué otros secretos albergará el alma? Katia gimió inquieta en su sueño. La anciana luchó contra el impulso de cubrir a la durmiente con una almohada para poner fin al tormento de inmediato. No podía permitir que esta niña y su hijo se expusieran de manera imprudente. Solo es cuestión de hallar persuasión para convencer a Kostia de abandonar a Caterina, quien ya está ejerciendo una fuerte presión sobre su hijo sin impedirle seguir avanzando felizmente en su vida. Bárbara Nikitisna ni siquiera se percató de que estaba divagando en sus pensamientos. Caterina ya había fallecido y, de hecho, Kostia llevaba un tiempo desencantado y se había casado con otra mujer con gran prosperidad, reflexionó Nikitisna. En el apartamento tras la partida de Katka, lo único que permanecerán son sus huesos, sin ningún otro heredero. Los sueños eran tan dulces, quizás el semblante de la anciana revelaba lo que imaginaba. Al despertar de sus ensoñaciones, notó que la miraban con temor y hostilidad. Con ojos grises y mirada penetrante, la suegra Katia observaba a su nuera con desconfianza. La visita inesperada no presagiaba nada positivo, y al recobrar la conciencia, Bárbara Nikitisna se permitió ser descortés. Sabía que su nuera no era digna de su hijo, quien se ocupaba de tareas desagradables mientras ella descansaba. ¿Por qué el cielo está oscurecido en vano? Es hora de que te pongas en pie y permitas a Kao vivir como corresponde. ¿Quién te requerirá como compañero con discapacidad por el resto de tus días? A partir de ahora, esa será tu realidad. Y para mí, ¿qué opinas al respecto al verte, Kostia, si te agrupas? No, como bien sabes. Detén el autoengaño, evita enredarte en tus propias trampas y renuncia a envenenarte en este lugar. Para cesar de torturar a Kostia, las lágrimas resplandecieron en los ojos de Katia, mientras Bárbara Nikitisna se marchaba de la habitación. Expresó al sol su anhelo de mucho tiempo por encontrar la inspiración y las palabras adecuadas para obtener información. ¿Por qué conformarse con un único camino en la vida para alguien con discapacidad? A pesar de sus limitaciones físicas, aún podía alcanzar la felicidad. Ope apareció en el momento oportuno, y Bárbara Nikitisna le resultaba vagamente familiar. Claro que era Nadenka, la misma que había compartido clase con Katia y Kostia.
Varvara Nikitishna elogió su transformación, abrazando a la joven morena y alta, cuyo aroma denotaba un perfume exquisito. En los dedos bien cuidados de la joven, la anciana notó una joya de gran valor. Agradezco su honesta y humilde respuesta. Mi corazón se conmueve por tu sufrimiento. Resulta impactante pensar en lo joven que es Katia y en la imposibilidad de que vuelva a caminar. Sin embargo, no te preocupes, como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara. Confía en que superará este desafío. Eres como una obra de arte, un deleite para la vista. Roba Nikitishna guió a la visitante hacia la cocina y compartió instrucciones expertas con su nuera. Con la ayuda de varios utensilios, preparé una infusión aromática para compartir con las damas, quienes la disfrutaban con golosinas mientras conversaban animadamente. En medio de este diálogo, Sa descubrió que Nadia había completado sus estudios en Derecho, había conseguido un empleo en la empresa de su padre, ya tenía una clientela propia y, en general, estaba satisfecha con su vida. En resumen, se dio cuenta de que tenía frente a ella a la nuera ideal, joven y adinerada, que encajaba perfectamente con lo que Kostya necesitaba en su vida, no como Alek en la cama. Además, en lo personal, Nadenka tenía una voz encantadora y la miraba directamente a los ojos. ¿Qué más podía pedir? Dama, he estado edificando mi trayectoria profesional con esmero. No encuentro oportunidades para conocer caballeros amables y conectar con ellos. Además, me falta tiempo. Francamente, lo comprendo. Ya sea una opción u otra, el reloj avanza inexorablemente y te encuentras en la encrucijada de no poder depender eternamente de tus padres. Es momento de forjar tu propio camino, de conquistar algo por ti mismo. Por lo tanto, es imperativo invertir una gran cantidad de tiempo en esta empresa. Sin embargo, Gilles opta por comprar vacaciones. Todo marcha bien. Varvara. Nikitishna estaba a punto de saltar de alegría en la silla en la que estaba sentada, ya que esta joven era verdaderamente la personificación de la elegancia de una esposa ideal. Por otro lado, Katerina no se quedaba atrás en bondad. Era tan excepcional que no habían tenido la oportunidad de tener hijos, lo que hacía que Kostya se sintiera completamente tranquilo sin ninguna preocupación. A veces, Kostya le lanzaba miradas cómplices a su esposa, como si le estuviera revelando secretos al oído. En una ocasión, le confesó a la niña que lamentaba no haber tenido una relación más cercana antes, expresando abiertamente sus sentimientos hacia ella y su hijo. La vida personal de Nadia tampoco marchaba como esperaba, algo que no le sorprendió en absoluto. La relación con Katia se había agotado, y así terminó todo. En la escuela siempre lo supieron. La anciana respondió que no funcionó, que él la presionó de alguna manera y ahora ella no habla con nadie. Así fue como ocurrió. En la cubierta hay un montón de troncos tirados. Sonny y Varvara Nikitishna fingieron estar conmovidos, con lágrimas en los ojos. Nadia no tuvo que sugerirles 2 veces que usaran un pañuelo de jardín. Oh, pobre Kostya. A pesar de que mostraba aprecio por Katia de una forma peculiar y hasta se le podía llamar su amiga, la niña se dio cuenta de lo profundo que era su conexión. Cuentan que el tiempo avanza y nadie desea permanecer soltera por siempre, a pesar de que ella no anhelaba un compromiso. Sin embargo, Bones destacaba por ser un individuo excepcional, perspicaz y alegre. Además, Katia se encuentra en un estado lamentable. Una vez que ella parta, su esposo joven quedará viudo. Es momento de actuar. Además, su madre insinúa que Kostya siente algo por Kat, que ya no le importa, que es hora de considerarlo eterno, y su Nadia está viva, presente y anhela formar su propia familia. Así, la joven tomó la decisión de manera instantánea, sin contemplaciones sentimentales ni dulzuras ingenuas. Varvara Nikitishna, con una expresión alegre en su corazón, decidió romperle un hueso a su esposa moribunda. ¿Por qué quedarse sentada con ellos en la habitación, mientras las enfermeras les ponían una vía intravenosa o un enema, cuando podía disfrutar de una vida plena? Después de todo, Kostya era un hombre completo y no tenía por qué enterrarse junto a aquel lisiado en la habitación de su amigo enfermo. Esa noche, Nadezhda no se presentó, por lo que Varvara Nikitishna y ella trabajaron y discutieron su plan en la sala de estar.
Las mujeres conspiradoras idearon la mejor estrategia para aliviar el sufrimiento de Kostia por su difunta esposa y despertar su interés por la esperanza. Bárbara Nikitisna se comprometió a colaborar en esta misión, instando a las demás a mantenerse atentas y evitar bostezar cuando Kostia mostrara interés en ellas. Tras despedirse efusivamente, Bárbara Nikitisna regresó a casa mientras Nadia aguardaba la llegada de Konstantin. En el corazón de la joven florecía la primavera. ¿No merecía un descanso? ¿Por qué se ha decidido que Katia es más merecedora de felicidad que Nadia? ¿Por qué a Nadia se le niega la oportunidad de ser esposa cuando, en realidad, es la que más la merece en este mundo? Pronto, el tiempo la llevará a la tumba. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al consolar al viudo, aunque técnicamente aún no lo sea. Cuando Kostia regresó a casa, al principio no podía creer lo que veía. La cocina estaba impregnada de un delicioso aroma a comida caliente, pero él no había comido nada. Durante mucho tiempo había anhelado ese momento, y de repente Nadezhda apareció ante él en el pasillo, no vestida como había llegado, sino con la ligera bata de Katia, disfrutando de su mirada atónita y su esencia. Nadia suspiró al recordar cómo tuvo que desvestir a Katyusha para poder cambiarse, con el fin de evitar manchar su traje mientras lo lavaba. Se sintió apenada por la situación. ¡Qué mal rato pasó! Bueno, Kostia, no te preocupes. Apresurémonos. Dirígete a la mesa, tengo una sorpresa deliciosa preparada para ti. Katia, ¿ya le diste de comer? Inquirió Kostia mientras se descalzaba al caminar. Ansiaba la comida casera, caliente y sabrosa a la que se había acostumbrado en estos últimos meses. Nadia, por supuesto, estaba alimentando a la niña, inclinándose frente al espejo para arreglar algo en sus mejillas perfectas. Kostia no podía apartar la vista de la figura de la niña, despertando en él instintos masculinos primordiales que lo ataron a la casa, obligándolo a ir al baño con calma para lavarse las manos, donde se vio forzado a salpicarse con agua fría. El agua caía sobre él, su rostro reflejaba vergüenza por haber prestado atención a la amiga de su esposa mientras ella permanecía congelada en la habitación contigua. Sin embargo, ¿qué alternativa tenía? Al fin y al cabo, era un hombre. La cena transcurrió de manera amena, entre risas y bromas. Nadia compartió algunas anécdotas divertidas de su amplia experiencia. El bufete de abogados Kostia amablemente prolongó la charla hasta el final de la noche, notando que no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan despejado y sin preocupaciones, con su mente liberada de los quehaceres diarios como la organización, la higiene, el cambio de pañales y el cuidado de su esposa. Enfermarse, qué pena por Caterina. Su corazón se agitó, pero la voz de la esperanza la distrajo de inmediato de sus pensamientos. Bueno, Kostia, cuando me vaya, será demasiado tarde. No te pongas enfermo aquí, y si aún necesitas mi ayuda, solo llama y acudiré en tu auxilio. Me encuentro solo, sin compañía alguna. Tú y Katenka sois como un bálsamo para mis heridas. Al llamar a Kostia, ella aparece de inmediato. Tan cerca de él que podía sentir su aliento cálido en sus labios y percibir el aroma especiado de un costoso perfume que llegaba a su nariz, el hombre simplemente asintió sin poder controlar su voz. «Llegarás allí», murmuró unos minutos después. Coincidieron, la chica lo miró de forma coqueta por encima de su hombro antes de dirigirse hacia la puerta. «Te extrañaré», dijo. Mientras Kost pensaba que la respuesta a ese coqueteo tan evidente ya se había desvanecido. Después de recuperar la conciencia, el chico abrió la puerta de la habitación de su esposa y contempló a Katia dormida por un largo rato, mientras dos emociones batallaban en su interior, el anhelo de permanecer. Una persona con anhelo de una vida plena, incapaz de concebir algo mejor que simplemente cerrar la puerta, Kostia se recostó en el sofá y se sumergió en pensamientos profundos. La llamada de su madre lo sacó de su ensimismamiento. Nikitina se mostró excepcionalmente cariñosa con él. Se preguntaba si había herido a una chica tan magnífica que había accedido a ayudarlo con Katia. El teléfono murmuraba, él mismo sin comprender lo que removía su alma. Desde entonces, Konstantin y Nadia empezaron a encontrarse casi por casualidad en todos los lugares, sin razón aparente. Entonces, mamá llamaba. Se esperaba que él superara la melancolía de su hijo. Mientras Nadia tomaba té en la cocina,
le daba consejos sobre herramientas. Luego, Bárbara Nikitisna le pedía a Kostya que fuera a la tienda o a la farmacia, donde casualmente se encontraban con Nadenya. Así, simplemente se juntaban, pasaban tiempo en el patio cuando Kostya salía a tirar la basura. Esta chica lo seguía incansablemente como su sombra, y Kostya notaba el cambio en su madre, quien ya no lanzaba comentarios venenosos, ni se quejaba de la soledad. Ahora elogiaba a Nadia, mostraba cariño y decía que era exitosa y trabajadora, cocinando como si fuera un deleite para el joven. En su rutina donde siempre estaba su esposa inmóvil, cocinando, lavando, limpiando, cuidando a los enfermos y postergando el trabajo, estos encuentros con Nadia eran como un respiro para un viajero fatigado, como gotas de agua fresca en el desierto, como noticias alentadoras para todos los que esperaban. En resumen, Kostya se transformó en una persona distinta, enamorándose sinceramente de la esperanza. La presencia de Caterina dividió el corazón de Nadezhda en dos, como si fuera un compartimento de cerdos. Ella, con delicadeza, influía en el hombre para que tomara la decisión correcta, recordándoselo de vez en cuando. Al acariciar su cabello como por accidente, al abrazar su cuerpo con fuerza y al sugerir que sus sentimientos eran recíprocos, contribuyó al futuro feliz de su hijo. Bárbara Nikitisna, quien en una ocasión había invitado a Kostya y Nadia a su hogar, lo sentó a la mesa en honor de una celebración insignificante. De repente, pareció recordar un asunto urgente y se ausentó durante varias horas ese día. Kostya y Nadia se encontraron juntos en la misma cama, incapaces de resistir la intensidad de la pasión que Kostya no pudo contener. Sentirse identificado en NM, como si un volcán que llevaba mucho tiempo dormido hubiese despertado y... El comienzo de una nueva luz iluminó todo, de repente se adentró en la estancia junto a su esposa del salón. La visión de su deterioro le entristeció profundamente, rechazaba la idea de permanecer en ese lugar impregnado de olor a medicinas y desesperanza. Los pronósticos de los médicos no resultaron satisfactorios, algunos auguraban que Caterina no llegaría al año nuevo, otros le otorgaban unos pocos meses más, pero todos coincidían en que la joven ya no era la misma. Konstantin decidió contratar a 2 enfermeras a domicilio para velar por su esposa, quienes le administraban suero intravenoso para mantenerla limpia. En este momento, decidió no ser desdeñoso y a partir de ahora la tenía a ella, Nadezhda, como un hada impresionante, flexible, esbelta y activa que revolucionó por completo su vida y también conquistó a su madre. Kostya le dijo una vez a Nadezhda que dejara de torturarse a sí misma y a él, acariciando su calva con su dedo, comprende que no soy así, me encontré en un basurero. Merezco ser reconocida como esposa legítima y no como amante con la que se escabullirá hasta que se canse de mí. En resumen, tienes un plazo para tomar una decisión, vivirás conmigo durante una semana. El hombre preguntó con temor sobre Katia, mientras se cuestionaba su propia preocupación. ¿Qué sucede con Katia? ¿La llevarán al manicomio? ¿Por qué te importa o te preocupa por mí? Kostya se sentía inquieto, anhelando estar con Nadenka por encima de todo, aunque eso implicara traicionar a Caterina. La misma Katka que sostenía su aliento con una rodilla lesionada, la confidente de todos sus misterios, con quien compartió inolvidables instantes desde la niñez, pero al mismo tiempo. En este momento, Caterina, tal como menciona tu madre, un lisiado es solo alguien con discapacidad que consume tu preciosa juventud. ¿Por qué deberías desperdiciarla a su lado? ¿Es posible llevar una existencia plena y feliz, llena de amor y ser amado? No hay acciones que puedas emprender para asistir a Katia, su destino está sellado, ya no es la misma persona que solías conocer y no valora la autenticidad en su ser. Pronto se marchará, pero Nadia no está dispuesta a aguardar tanto tiempo. Por lo tanto, debe seguir el consejo de Nadia y su madre, no desearle ningún mal. Que sean Katia y Katia quienes realmente se ocupen de ella. Después de todo, ha cumplido con sus obligaciones tributarias de manera constante a lo largo de su vida. El tiempo avanza y pronto querrá formar una familia. Kolya no podrá tener hijos, por lo que necesita que Kostya, tomando las manos de su amada, le comunique claramente su decisión a la joven, permaneciendo a su lado en los días venideros. Katia se fusionó completamente con él. Aunque no comprendía todo en todo momento, se sentía como en un estado de aturdimiento, pero lo que se hizo consciente en la mente de la joven fue aterrador.
Konstantin desapareció de repente un día, como si el sol hubiera brillado ayer como siempre. En este momento, el hombre, ya de estatura elevada y comenzando a adquirir algo de peso, cerró la puerta a sus espaldas tras llevar una maleta grande a la habitación principal. Caterina se encontraba sola en el apartamento vacío, inmovilizada y desprovista de esperanza. Kostya no lograba hallar en sí mismo la energía ni el deseo de despedirse de la niña. Quizás en lo más profundo de su ser comprendió claramente que estaba traicionando, pero su madre y su amante lo convencieron de que Katia estaría bien cuidada por un paciente postrado sin familiares. Fueron llevados a los servicios sociales y Kostya se mudó con triunfo a su propio apartamento. En esta ocasión, Bárbara Nikitisna organizó una auténtica fiesta, deseando largos años de matrimonio y numerosos descendientes. Ahora mostraba una calma serena, como la quietud del agua bajo la hierba, y expresaba su alegría a voz en cuello por la increíble fortuna de su hijo con Nadia. Nadezhda también se sentía plenamente dichosa. Abordó todos los problemas desde una perspectiva legal y, afortunadamente, los contactos laborales que había cultivado resultaron de gran ayuda. Se esforzó por hacer que Kostya dejara de pensar en Caterina o en la Katia que él conocía. No lo pasó mal en absoluto. Al llegar el segundo día, ningún trabajador social se preocupó por visitarla, así que la joven permaneció en la penumbra, el hambre y la suciedad. Fue hasta el tercer día que los servicios sociales de Alo finalmente recibieron la información sobre su situación en el nuevo barrio. Representantes de la institución se presentaron en su puerta, pero Katia supo de inmediato que las cosas no mejorarían. La mujer ruda la observó con desdén, inspeccionando su frágil figura con desdén, la regañó en voz alta y la alimentó con palabras crueles. A partir de ese momento, la niña guardó silencio. Contemplando el fragmento de cielo azul a través de la ventana, las lágrimas fluían silenciosamente por las mejillas de Katia, dejando largas huellas húmedas en su rostro. Los días pasaban uno tras otro y ella seguía convencida de que Kostya la había traicionado, abandonándola en soledad. La noche en que Caterina despertó con un dolor insoportable en las piernas, sintió como si estuvieran envueltas en llamas, una sensación olvidada que regresaba de repente. Inicialmente, un dolor agudo la invadió, similar al de un animal herido, pero al contener la respiración por un instante, se dio cuenta de que aún podía sentir. Katia experimenta sensaciones en sus piernas, indicando una restauración en marcha. Las terminaciones nerviosas están activas, cumpliendo su función. Después de unos días, sus manos también comienzan a recuperarse. En lugar de lamentarse, Katia derrama lágrimas de alivio. La sensibilidad regresa, extendiéndose a su espalda. Tiempo después, los trabajadores sociales se preocupan por su bienestar y la trasladan al hospital regional. Las perspectivas médicas mejoran, y en el segundo mes de tratamiento, Katia supera la enfermedad. Su habla comienza a recuperar su claridad anterior. Después de medio año, la pequeña consiguió alimentarse sola, aunque le costaba un poco. Cambió de ambiente en el centro de recuperación al que fue tras salir del hospital. Caterina ahora ha dado inicio a una vida totalmente distinta. En ese lugar conoció a Leonid, un joven alegre y esforzado de una familia humilde que acudió allí para recibir tratamiento tras sufrir un grave accidente laboral. Ahora, todas las preocupaciones de Lenya y su extensa familia quedaron atrás y el chico pronto debía regresar a casa, sus hermanos y hermanas lo visitaron. El joven se hizo amigo de ellos constantemente, lo que entristeció a Katia y a la niña al darse cuenta de que pronto su único amigo no estaría disponible para ella. Lena prometió llamar y visitar, pero Katia creía que se habían cruzado. En el umbral de su casa, el chico olvidaba el camino a Río Centro, mientras el sol no revelaba los pensamientos de la joven. Sentada en un banco junto a la piscina con un libro en las manos, recordaba las largas vacaciones que pasó en el mismo lugar con Leonid. Parecía escuchar algo. Caterina se volvió al escuchar un sonido misterioso, pero al no encontrar a nadie, decidió que había sido producto de su imaginación y retomó su lectura. De repente, frente a ella en el sendero del parque, surgió Leonid con un gran ramo de margaritas silvestres. Su presencia irradiaba un brillo similar al de monedas recién pulidas y su sonrisa era tan contagiosa que Katia no pudo resistirse a sonreír también.
Konstantin no podía considerar este día como uno de los más alegres de su vida, ya que no encontraba motivos para sentirse contento ni vislumbraba un futuro prometedor. Cuando Nadia se acostumbró a él, parecía como si hubiera sido engañado, y toda la ternura de su relación desapareció misteriosamente. En sus sueños, Nadia se transformaba en una versión mejorada de Katia, con sus propias virtudes y defectos. Solo Caterina lo comprendía y se esforzaba por estar en la misma sintonía que él. Sin embargo, Nadenka solo parecía exigirle cosas a su esposo recién casado, recordándole constantemente que ahora ella ganaba más y que él debía adaptarse a su apartamento. Este hombre, cuyos pies ya no lo llevaban a casa desde el trabajo, se sentía fuera de lugar al llegar al apartamento polvoriento y ser requerido para algo. Mientras tanto, Katia se iba convirtiendo cada vez más en Katia. En los sueños de Kostya, una figura conocida se materializó y, de repente, en un centro comercial, vislumbró una sombra familiar deslumbrante en una escalera mecánica cercana. Antes de que pudiera voltear para verla, la figura ya se había esfumado. De repente, en medio de la multitud, escuchó su voz. Recordó los juegos de su infancia y se echó a llorar como un niño. Konstantin se esforzaba por desentrañar el destino de la niña, pero la madre se negaba a abordar el tema. Los servicios sociales afirmaron que no tenían información al no ser familiares, y no había nadie más a quien recurrir. El círculo se cerraba y todo parecía perdido. Los pensamientos negativos comenzaron a teñir todo en Corea. Caterina falleció posteriormente debido a los sombríos pronósticos médicos que le dieron poco tiempo de vida. Ahora, parece que viene a buscarlo en el más allá, quizás con la intención de llevarlo consigo al olvido. Si se lo merece, pues la traicionó, la abandonó por otra mujer y no hay perdón para él. Quizás de esta manera pueda redimir su culpa ante ella. Kostya reflexionaba con dolor sobre la posibilidad de haber actuado de manera distinta, de haber seguido siendo un hombre íntegro, leal a sus promesas y responsabilidades. Ahora veía con claridad que todos sus actos tenían consecuencias. La madre y Nadia llevaron a cabo una estrategia de seducción impecable, logrando que él cayera en su trampa sin siquiera darse cuenta. Ahora, como un pollo atrapado en una red, se encuentra con una esposa y una madre que no aprecian su valor. Temeroso de hablar y ser delatado por Nadia, se ve paralizado por el miedo a cometer un error. Todos recibieron su merecido, enfrentando las consecuencias de sus acciones. A pesar de darse cuenta de la situación, Kostya se aferra a ella por temor a la soledad y por el deseo de pertenecer a los círculos en los que ella se mueve. La importancia del estatus social era tan grande que vivían bajo el mismo techo, pero con un intenso odio en sus corazones. ¿Existe un castigo en este mundo más refinado que el que Kostya experimentó la mañana de Año Nuevo al despertar sin Katia, a quien había soñado durante años? Desde que la dejó y comenzó una nueva vida, ya no le importaba cómo sobrevivir, pero de alguna manera lo logró. Ahora, el frío en su corazón no podía apagar su deseo por ninguna mujer, posición social o viaje turístico, nada que pudiera ser adquirido. Sin recibir compensación, Nadezhda se esfumó nuevamente en medio de una celebración empresarial que había sido meticulosamente planeada y ejecutada antes de las vacaciones. Al observar cómo se arreglaba frente a él y la lencería que elegía, Kostya dedujo que llevaba cuernos largos y ramificados. A pesar de esto, lo que más le inquietaba era la imagen de la chica sonriente en sus sueños. Sin comprender por qué, salió de su hogar y se dirigió hacia la estación de metro. Mientras todos a su alrededor estaban en un frenesí, corriendo hacia algún destino con prisa, él se sentía desprovisto de rumbo y sin nadie a quien acudir apresuradamente. Hubo un tiempo en el que Caterina amaba profundamente a este hombre. Las vacaciones eran anheladas por Katia. Deseaba con fervor descubrir el lugar donde la niña estaba sepultada, para poder honrar su memoria visitando su tumba de vez en cuando. Al no tener familiares, Katia pensó que el sitio donde descansaba Caterina estaría bien mantenido y cubierto de vegetación. Sin embargo, se dio cuenta de la importancia de abordar este asunto con seriedad. Se preguntaba por dónde empezar y a quién recurrir. Con sus pensamientos en marcha, el joven se aventuró en el metro y dejó que sus propios pies lo guiaran hacia el destino adecuado. Tras 30 minutos, descendió en la estación cercana a su hogar.
En el lugar donde su madre vivía y donde él y Caterina solían ser tan felices, su corazón volvió a sumergirse en un mar de dolor. Se sorprendió al descubrir lo sentimental que se había vuelto, pero ¿cómo resistirse a los recuerdos cuando Katia aparece en sus sueños? No hay escapatoria de ella, no hay consuelo. Quizás la imagen de ella enterrada de manera inapropiada, arrojada como un animal a una fosa común, lo atormentaba. Entonces, ella se acerca a él en su sueño, pidiendo ayuda y lamentando su destino. Kostya sintió mareos y se aferró a la valla metálica para no caer, necesitando un momento para recuperar el aliento antes de seguir adelante. Acomodando sus piernas con la destreza de un anciano, ahora contempla el final de su lugar de origen. Observa el patio trasero que lo vio crecer y más allá, divisa una cortina azul en las ventanas del apartamento de Katia. Este joven ha madurado como si estuviera enclaustrado bajo tierra. Carapuz, un niño rechoncho con mejillas sonrosadas, de alrededor de 18 meses de edad, avanza de forma graciosa luciendo un mono azul que lo hace parecer un astronauta. Detrás de él, un padre radiante se apresura con el brazo extendido para alcanzarlo. Este hombre corre tras su hijo, con el rostro sonrojado de felicidad. La escarcha brillaba, atrayendo los huesos sin querer, mientras sus bebés y el de Katia ya aprendían a dar sus primeros pasos. En medio de la plaza, solo él mismo tomó la decisión incorrecta. Konstantin se volvió hacia su hogar, con el temor de que su madre pudiera verlo desde la ventana. Se quedó inmóvil, como si estuviera pegado al suelo, observando al niño que intentaba escalar el tobogán con entusiasmo, mientras su padre lo sostenía con cuidado. El joven se sentía apurado. Caterina lo reconoció con total certeza. Sin embargo, en cuanto a los ojos, simplemente no podían compararse con su cabello. Los ojos y la actitud de Caterina rebosaban vitalidad y salud. La niña corrió hacia el hombre con el niño, le dio un beso en la mejilla y él le devolvió el gesto. Él rodeó su cintura con sus brazos. Los ladrones se apresuraron de regreso a su hogar para disfrutar de la cena. Mamá les preparará algo exquisito a todos. La voz de Kostya Katia resonó en el ambiente. El hombre cargó al bebé y juntos se encaminaron hacia la estación de tren. En ese instante, Katia alzó la vista y divisó a Konstantin, sus miradas se cruzaron y, de repente, a Kostya le pareció que caía en un abismo sin límites ni contornos. Katia lo observó como si fuera un vacío y luego se volvió hacia su esposo e hijo, sin esquivar la mirada, sin timidez, para no revelar su afectación, solo ante la expresión de su rostro. A la joven le quedó claro que todo lo relacionado con él había sido eliminado de manera definitiva durante mucho tiempo y no sería revivido. Kostya extendió sus brazos, anhelando abrazar la hermosa visión, apretarla contra su pecho, retenerla y tenerla por completo. Sin embargo, solo logró emitir un gemido bajo e ininteligible, incluso su voz le falló en un momento tan crucial. En un abrir y cerrar de ojos, la familia desapareció por la entrada y él solo pudo observarlos impotente, con los hombros encogidos y la mirada perdida. Se sentó, pero en la primera curva cayó en la desolación y la amargura.